discutir otro, había que haberlo trabajado de otra manera. No se hizo, caemos en este y este es el que hay que votar. Entonces no lo votemos, cuando la ley lo votamos porque es la alternativa que tenemos en la política. Y lo voto con alegría porque si no lo voto con alegría me corto los huevos. No, entonces, esto es el problema. Es decir, yo he sido muy crítico del kirchnerismo en lo que no pudo construir, no en lo que sí construyó. No en lo que construyó, sino en lo que no pudo construir. Y aquí sorprendentemente, gran parte del discurso fue tratar de respaldar las grandes estrategias de la presidenta cuando ella se equivocaba. Y este es el punto central que hay que volver a corregir. No hay que hacer nunca más esas concesiones porque el problema es que a este tipo, por suerte, no lo vamos a poder hacer. Primero porque no tiene esa capacidad que tiene efectivamente Cristina de resolver rápidamente algún problema, que no tiene ese jacobinismo para bien y para mal. Y efectivamente, eso hace que es muy proclive a las presiones de los grupos económicos. Muy proclive. Entonces, nuestra función va a ser fundamentalmente dejar en claro cuáles son los puntos en los que no negociamos y los puntos en los que vamos a insistir, los puntos en los que hay que profundizar, etcétera, etcétera. Es el momento en que si no te la grave, lo digo ahora en relación a lo que dije antes sobre el problema del PT, si no tenemos ideas claras y discursos claros de lo que queremos, no vamos a ningún lado. Porque el problema es saber hacia dónde queremos. Es decir, que queremos la transformación de la Argentina, todas esas cosas que desgraciadamente el nuevo encuentro está repleto de ese discurso. A mi entender no sirve para un carajo la vida. No se trata de decir todo lo que nos gustaría como ilusión, sino ver exactamente qué medidas concretas hay que hacer. Estamos en la gestión del Estado. Y quien está en la gestión del Estado no está en una lógica que está proclamando hoy en día la revolución socialista. Ojalá fuera, pero no lo es. Entonces estamos discutiendo qué modelos de administración del capital le podemos hacer que no sea efectivamente políticas de ajuste. Y entonces es una batalla desde adentro del Estado, no desde afuera. Es lo único que quería construir. Listo, pero no, ¿qué? Teníamos que haber terminado, Juan, después te dejo para la próxima reunión. Hoy ya te di la palabra. Saúl, dale. Hay muchas cosas de que dijo Maca que son para no dan los tiempos. Pero lo único que quiero decir es que refrendar lo que dijo acá el compañero, lo de Capital fue una estrategia equivocada. Quien hubiera escuchado al doctor hablar técnicamente, yo en Nicaragua porque soy un especialista en transporte y pero había que haber tenido otra política. Pero eso ya pasó y lamentablemente no cayó derrotado Macri, que le hubiera cortado la cabeza en sus aspiraciones presidenciales. El otro tema es el siguiente, y es objetivo, sobre el problema Scioli y las dudas sobre él. Si en las elecciones de mañana tenemos un Congreso netamente favorable y la gobernación de la provincia de Buenos Aires es de Aníbal y de Sabatella, Scioli se las va a ver muy jodida la Cristina de la tercera. Pero no se puede se la va a ver en figurilla para y casi haría un chiste, porque si Scioli no puede seguir gobernando, el estalinismo tomaría el poder en la Argentina. Terrible. ¿Cómo dijiste? Si Scioli no se puede mantener el poder, el estalinismo tomaría el poder en la Argentina. Un chiste carroviano. Agrego esto para terminar, porque si no. Yo creo que si se dan esas condiciones, una de las cosas fundamentales que van a ocurrir, aunque el otro tenga la lapicera, se la va a meter, ¿sabes por dónde? Es que la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en manos de Aníbal y de Sabatella, va a ser descollante. Nunca he visto un tipo que sepa tanto del tema de la provincia de Buenos Aires. Y cuando él dice que no construyó heredero, Aníbal es el heredero de Cristina, pero mantuvo siempre un perfil bajo. Es el más Lo escuché, pero él Sabatella quería meter un bocadillo y no podía. Le hablaba de cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires y el tipo lo decía. Y esto como pronóstico y termino. No sé si voy a estar vivo para dentro de 4 años. Aníbal Fernández hace eso, es el próximo presidente de la República Argentina. Vuelve Cristina. ¿Por qué te vuelve Cristina? Es el
el PRO, que nacieron al mismo tiempo. Uno de ellos, el kirchnerismo, cumplió una de las tareas que inevitablemente no se pensaba que le iba a hacer, y sin embargo lo hizo, saldó las cuentas de la década perdida del menemismo. Es decir, plantó una oportunidad dentro del peronismo de saldar algo que el peronismo, en su accionar, determinó nada menos que la ejecución del programa menemista, desplazando a sus hombres y ejecutando otro tipo de política. Ese punto tuvo otra característica, que es el método de conducción. Ese método de conducción es diametralmente opuesto al que en su momento utilizó el mismo Perón, que consistía 30% para el gremialismo, 30% para la juventud, 30% para el aparato político, 10% para la mujer. En ese orden, y como sistema de conducción, nos condujo al doble gabinete del 73 y a Ezeiza. La presencia del kirchnerismo me da la impresión de que corta con ese, con muy buen criterio, con esa especie de criterio distributivo, aún manteniendo el autoritarismo clásico del peronismo, de otra forma, pero clausura la posibilidad de las internas. Lo único que yo tengo miedo es que Scioli inaugure en su gobierno otra vez esa interna. El solo hecho de pensar en las dos formas en que se dirigen Aníbal y Domínguez en su lucha, y que ya anticipada por Randazzo, es un material en el cual aquí el liberalismo argentino se puede hacer el agosto. Basta escuchar las declaraciones de este muchacho de La Matanza, Espinosa. Entonces, uno de los elementos está dentro del Frente Nacional, de ese conflicto. No es ajeno, ya lo tuvimos. Es el Frente Nacional que nosotros conformamos, puede destruirse por interna, sin la acción necesaria de los enemigos de fuera. Sobre todo por el segundo punto que quiero decir. El PRO no es Menem. El PRO no es el proceso. El PRO es la posibilidad, en la cabeza de los mejores como Durán Barba, de establecer por primera vez en la historia argentina un partido liberal, conservador, con apoyo de masas. Lo podrá conseguir ahora o no lo podrá, pero Argentina, inevitablemente, va a eso. Es tanto que puede darse el lujo de tener una izquierda y una derecha en la provincia de Buenos Aires sin ningún problema. Al de rubros y al que no tiene rubros. Juntan 70-75% de los votos. Uno puede decir, no, los votos de Lustó vienen de otro lado. Claro que vienen de otro lado. Yo lo voté. Pero ojo, que liberó la posibilidad, sin el kirchnerismo, de poder atenderlo al otro, al pelado. O sea, de alguna manera, una interna del PRO no es una interna del PRO, como decía el kirchnerismo. En realidad es la propia sociedad argentina que tiene un punto que ha sido demolido en el 2001 cuando cayó de la Rúa. ¿Qué significa? Lo que todo el mundo conoce como progresismo. Porque nosotros no somos los progresistas, nosotros somos otra cosa. El progresismo es Stolbizer, es el siglo XIX, es el socialismo de Juan B. Justo rejuvenecido, que no sabe a dónde ir. La caída de la Rúa lo condenó a 10 años dentro del ostracismo y está buscando su lugar. Pero eso no quiere decir que sea pro. Estoy de acuerdo en que gran cantidad de la población argentina quiere una vuelta no solo a Menem, sino al proceso. En la mentalidad de tantos que apoyan al PRO y en la mentalidad de tantos que apoyan a tantos peronistas como hay ahora, que hay como 4 o 5 dando vueltas por ahí, quieren volver al proceso. Están dentro del radicalismo, dentro del PRO y dentro del kirchnerismo o del peronismo. Entonces, la forma de enfocarlo es que nosotros estamos en presencia de otra cosa. La apertura que ha dado el kirchnerismo nos ha puesto en otra situación, una situación mejor, como decía el compañero, en el sentido de haber convencido a gente de cosas tan elementales como, por ejemplo, que alguien merece dinero solamente por existir, que son los planes que tiene el gobierno. Por ejemplo, a las mujeres, el plan de los niños. Pero lograr convencer a la sociedad argentina y sobre todo a sus sectores trabajadores. Hubo que hacer un trabajo enorme y todavía muchos no están convencidos.
necesario, de que eso es humano y de que eso es justicia, cuando no se le había ocurrido ni al primer peronismo. Es una tarea que cuesta mucho en la Argentina y se pierden votos todos los días por esa incomprensión. Entonces, creo que la derecha tiene margen de crecimiento y lo tenemos que entender. ¿En qué aspecto? ¿De que van a venir otra vez los milicos? No, no son lo mismo. Macri, si uno pudiera decir, su pensamiento es posiblemente que sea un desarrollista. Y entonces la competencia con Scioli va a ser en otros términos. No es una cuestión que polarizamos y ganamos, como ha hecho el peronismo históricamente. Ahora hay que contar los votos. Y ahí está nuestra presencia, para aclarar. Y no seguir las directivas del unicato que esté. No. Bueno, me falta Daniel. Juan. Dale, Daniel. Bueno, lo que de alguna manera el alfonsinismo fue en su momento para el radicalismo, lo ha sido el kirchnerismo para el peronismo. El kirchnerismo ha de alguna manera mantenido el control del Estado, ha mantenido el control del Estado durante los últimos 12 años, pero ahora nuevamente el reloj da vueltas y de alguna manera se está volviendo a lo que sería un gobierno del PJ más tradicional. Ahora, ¿ese PJ tradicional es el PJ tradicional de antes? No, es como dijo él, de alguna manera toda la sociedad ha evolucionado y ya no estamos más en aquel punto, estamos en este punto. Ahora aquí y ahora en el año 2015. Y de alguna manera un Scioli representa lo que sería un Scioli, es decir, vice de Menem o eso, no. Es decir, representa el Scioli que a pesar de toda la presión de la derecha, es decir, fue vice del señor Néstor, después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, un punto muy clave, y bueno, y hoy, por lo que dijo también él, es decir, la construcción política de este país, todo lo que ha dado resultado es que se puede llegar a un Scioli, nada más. Y esa es la realidad de la construcción hoy aquí y ahora. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Qué va a hacer Scioli? ¿Scioli va a traicionar? No. Yo no dije eso. De alguna manera vos me preguntaste. Pero ¿Scioli va a traicionar? no soy el único que se lo pregunta. Bueno, ok. ¿Scioli va a traicionar? No, Scioli no va a traicionar. Scioli va a seguir siendo Scioli. Porque si Scioli pudiera haber traicionado, hubiera traicionado en el 2009 cuando estaba todo dado vuelta, cuando estaban todos los camperos, es decir, en armas, yo qué sé. En ese momento hubiera traicionado. Ahora no va a traicionar, él simplemente esperando sabía que llegaba. Bueno, el punto es, él no va a traicionar. Él puede llegar a ser nuevamente la cosa ha dado vuelta a que el centro de gravedad es nuevamente el PJ tradicional, no del 2009, del 2015, que ha cambiado también, por eso él ha tomado todas estas cosas de Néstor y Cristina. Ahora, el único punto que puede suceder ahí que yo lo veo es de alguna manera que pueda ser un kirchnerismo que sea, en nuestros términos, hablando de kirchnerismo, sea un kirchnerismo más aguado. Ese PJ tradicional, pero ya de 2015, va a producir posiblemente por el avance de la comprensión de los derechos humanos, de todo lo que se hizo durante todo este proceso, va a producir de alguna manera, es decir, un kirchnerismo quizá un poco más aguado. Eso se vio con la historia del revalúo en la provincia de Buenos Aires, que todos recordamos. Un momento, un intríngulis ahí, en la cual, de alguna forma, había que hacer un revalúo de la propiedad. Directamente el Congreso estatal de la provincia no dio quórum para que se pueda tratar y había quedado todo puesto en la cual solamente quedaba la decisión del ministro. Es una terrible presión del kirchnerismo para que él produzca el revalúo. ¿Y qué es lo que hace de él? Él lo saca por decreto, es decir, saca el revalúo, pero saca el revalúo al menor nivel. Y eso es él. Él de alguna manera, él es algo entre dos aguas. Él va a tener un evento pendular determinado por las presiones que haga la derecha, por las presiones que haga el kirchnerismo más puro, y en base a eso él se va a ir moviendo. Esa es mi humilde idea. Él no va a traicionar, como que se va a volcar a la derecha, él no va a transformarse en un kirchnerista puro tampoco, pero va a ser un poco un elemento de puente,
que de alguna manera que sea positivo, porque él de alguna manera toma toda la historia con los sindicatos y nuevamente lo suma al peronismo, y bueno, se verá también en el proceso, porque también hay que ver que la derecha, sobre todo con lo que va a pasar en Brasil y todo eso, va a tomar más fuerza. Vamos a ver ahí cómo evoluciona la cosa en el proceso histórico, que bueno, no se puede. Gracias, Daniel. Juan, algo cortito. Sí, corto. Porque si no, Me parece que es muy, si bien hablamos del peronismo, conviven hoy muchos peronismos, ¿tá? Y hay que entender esto como un fenómeno histórico complejo, un peronismo sumamente complejo. Hace un tiempo leí un artículo donde hablaba, en la radio, donde decía que el PJ se ha convertido en una máquina de construir poder ideológicamente agnóstica. Muy interesante la definición que decía el PJ. Y en una discusión que yo tuve hace un tiempito con unos compañeros, discutíamos, y unos compañeros militantes del peronismo, pero dentro de la estructura del PJ, el cuadro del PJ, él me decía que bueno, la tendencia había sido en los 70, ¿no? Es por una línea interna dentro del peronismo. Y el kirchnerismo, ellos lo plantean como una línea interna dentro del peronismo. Y creo que ahí está la cuestión. Y me parece, más allá de que Scioli... Sí, yo creo que coincido 100% en la definición que como vos caracterizar Scioli y debo contar a eso, porque es la primera instancia para ganar la primera vuelta, después será una segunda batalla. ¿Tá? No creo, no, esto hablar de tradiciones me parece demasiado complejo en este momento, hablarlo. Ahora, me parece que el punto clave va a ser mañana en la provincia de Buenos Aires. Porque lo que se está discutiendo en la provincia de Buenos Aires es lo que este compañero en la discusión me lo dijo a la cosa de 2 meses, y lo que están tratando es de pejotizar el kirchnerismo y reducirlo a una línea interna dentro de la estructura del PJ. Y no a una estructura superadora del peronismo, en donde sí la columna vertebral del kirchnerismo es el peronismo, pero es mucho más que el peronismo. Por eso el punto clave es mañana. Por eso, si hoy leen el diario Las Diagonales de la provincia de Buenos Aires, sale Isurralde a decir que él no llamó a cortar boleta y a no votar al kirchnerismo. Es decir, si él sale a desmentir eso, es que lo llamó. ¿Quién dijo eso? Isurralde. ¿Quién? Izarralde. Que es el que maneja toda la estructura del PJ en este momento. Creo que el punto clave es esto: evitar la reducción del kirchnerismo, que somos todos nosotros, y que es mucho más que el peronismo. Es el peronismo, es la columna vertebral del peronismo, pero es más que el peronismo. Inclusive podría decir es el mejor heredero de lo que quedó de la tendencia. Por eso el punto clave es que lo que parte del kirchnerismo, parte de este proyecto se define mañana, no en la nacional, en la provincial. Es lo mismo que decimos. En la provincial se define. Y no porque Aníbal Fernández sea el hijo de Abel Medina y de la tendencia, el abanderado de la tendencia. John William Cook, Sino John William Cook. Sino porque Fernández es un tipo inteligente que fue dualdista, ¿sí? Y que pierde en un referente de los años 70 sumamente interesante, que es el Barba Gutiérrez, es en Quilmes, y que no puede estar en Quilmes, pero es un tipo sumamente inteligente. Y creo que Cristina lo elige por eso solamente, porque es extremadamente inteligente. Y es el único, justamente, que puede llamar a que el kirchnerismo no se transforme simplemente reducido a una línea interna del PJ. Y lo que demuestra que no quiere esto es justamente Sabatella, no porque aporte mucho Sabatella, sino porque está diciendo que el kirchnerismo tiene que ser algo superador del peronismo clásico. Por eso Granado lo atacó también. Por eso Granado. Por eso justamente, acá se corta la sala. Factores estructurales peronistas. Internamente, ¿qué? ¿Vamos a votar a los zurdos? Te lo están diciendo. Peronistas. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? La elección de Cristina, haber elegido a Aníbal Fernández, ¿fue a último